Doctor Orlando, bienvenido de nuevo a estos capítulos de Revive Podcast, un podcast experiencial donde vamos a estar contando todo lo que es esa experiencia de ustedes como profesionales, como especialistas, en este caso, pues tú que eres neurólogo, en varios contextos. Hoy precisamente vamos a tocar como esa segunda parte de todo lo que tiene que ver con el paciente con ACV, con ataque cerebrovascular. Y bueno, nada, bienvenido de nuevo y de verdad que gracias por estar acá con nosotros. Listo, Sebas. Muchas gracias a ti por la invitación y listo, dispuestos a comenzar a hablar de ACV. Buenísimo. Bienvenidos a todos, a toda la audiencia. Recuerden, soy Sebastián Alba y de nuevo, gracias por estar aquí escuchándonos y por favor, quédense hasta el final porque les va a encantar los últimos tips que traemos sobre ataque cerebrovascular y esos van al final. Vamos a empezar el escenario. De hecho, vamos a continuar el escenario a un podcast anterior que hicimos con el doctor Claudio sobre esa fase inicial del ataque cerebrovascular. De hecho, hablamos de temas muy valiosos allí desde la parte política, organizacional, desde identificación inicial. Y quiero hablar un poco hoy contigo sobre esas imágenes diagnósticas que nos llevan a identificar. De hecho, con el doctor Claudio lo estuvimos revisando para diferenciar inicialmente, pero ¿qué papel juegan las imágenes diagnósticas o qué cosas nos podrías aportar allí en esa valoración del paciente inicial? Listo, entonces, algo para contextualizarnos es, una ACV se identifica clínicamente de forma fácil. Claro. Como habíamos hablado, un déficit súbito, ¿sí? Una debilidad de un brazo, de una pierna, problemas para poder comunicarse, ceguera. Entonces, digamos que clínicamente es fácil de identificar. Ahora bien, ya en el contexto un poco más clínico, y respondiendo exactamente a tu pregunta, es Bien. la imagen juega un papel fundamental. Digamos que si uno comienza a leer, uno va a encontrar que TAC, que resonancia, que perfusión, bueno, millones de cosas, pero para uno hacer un diagnóstico preciso de ACV y saber qué tipo de tratamiento vas a brindar, lo esencial es una tomografía, una TAC. Con la TAC, tomándola, tú vas a poder diferenciar si es algo isquémico o algo hemorrágico. Y con eso tú vas a tomar la decisión más acertada para el paciente. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la TAC? En la TAC vamos a buscar algunos signos que luego en nuestras clases, en nuestras presentaciones oficiales, vamos a hablar entonces del signo de la cuerda, que Sí. es cuando hay un trombo en la arteria cerebral media o en la carótida. Vamos a encontrar de que la sustancia gris y la sustancia blanca no se diferencian correctamente, sino que, digamos, se ve difuso como la imagen. Puedes ver el área de isquemia, un parche negro, ¿sí? Hay Sí. que hablar coloquialmente para que uno pueda entender, y es un área de isquemia ya instaurada. Entonces, y lo otro esencial en un TAC, que si tienes TAC puedes hacer angio-TAC, es decir, poder mirar cómo están los vasos sanguíneos, saber dónde hay una obstrucción, si es una obstrucción en la carótida, si es una obstrucción en la primera parte de la arteria cerebral media, y con eso tú también, aparte de un manejo médico, puedes hacer y guiar al paciente a un manejo intervencionista. Entonces, desde el ejercicio médico, ¿cierto? Tengo ese paciente que con una clínica yo digo, ok, ese paciente tiene Cincinnati o el FAST, tengo una alta probabilidad de que sea un ataque cerebrovascular. Descarto situaciones que las vamos a revisar en el curso que tenemos de ataque cerebrovascular. Una glucometría, descartar diagnósticos diferenciales como hipoglicemia, ¿cierto? Que es una gran simuladora, todo esto que revisamos en nuestros contenidos. Llego al momento en donde tomo la decisión de decir, ok, quiero clasificar a este paciente si es una hemorragia o si es un trombo. ¿Cuál es el tiempo recomendado para que eso suceda para hacer la tomografía, la TAC simple? Bien. Sí, entonces digamos que lo que se recomienda en guías internacionales es que máximo 1 hora hasta que esté instaurando el tratamiento, pero la imagen lo ideal es tenerla en los primeros 10 minutos. Entonces te llegó un paciente, lo identificas fácilmente y en los primeros 10 minutos lo ideal es estar haciendo la tomografía. Luego de eso, como ya te había mencionado, la idea es hacer un angio-TAC, ¿listo? Que es para poder mirar el tipo de obstrucción que tiene el paciente. Hay unos signos muy especiales en el angio-TAC
cuando uno tiene un ACV hemorrágico identificado en el TAC simple, que es lo primero que uno toma, y es algo que se llama el signo de la mancha o el spot sign, que es que uno ve un punto de contraste dentro de la hemorragia, uno lo ve más blanco de lo que se ve en una hemorragia normal. Entonces, si tú tomas un angiotac en un ACV hemorrágico y ves eso, ya tú estás preparado para los posibles escenarios de complicaciones y eso va a hacer que sea mejor para el paciente. ¿Por qué? Porque Claro. ya tú vas a estar preparado para el edema cerebral, vas a estar preparado y avisar al equipo de neurocirugía o remitirlo a donde haya neurocirugía para una posible descompresión, para un posible drenaje del hematoma. Entonces, casi siempre que uno tenga un ACV, sea hemorrágico o isquémico, el paso, TAC y angiotac, nos demoramos 5 o 6 minutos haciendo todo eso y la gran cantidad de información que esto te da es increíble y te ayuda a anticiparte a cualquier escenario, tanto de tratamiento como de complicaciones que vayas a tener con el paciente. En este escenario de las imágenes, de hecho, en la recomendación que se hace por la Asociación Americana de Stroke, recomiendan que la imagen debe estar no solo realizada, sino interpretada en los primeros 45 minutos desde el minuto cero de que iniciaron los síntomas, Así es. ¿cierto? Hasta Digamos, el momento generalmente es desde que llegue el paciente, porque 45 minutos desde que inician los síntomas es muy difícil, porque a veces uno lo que se encuentra es, digamos, es que vamos a esperar una hora a ver si se mejora mi papá. Es más que todo Sí. es desde que llega a urgencias, los 45 minutos son los que uno necesita esa interpretación. Ah, ok, claro. Ahí lo que se está buscando es como esa eficiencia desde la llegada del paciente. Exacto. ¿Qué tan eficiente es mi equipo de ACV en recepcionar el paciente y en cuánto tiempo lo tengo en la TAC? Así Lo es. estoy llevando los primeros 45 minutos, además interpretado en los primeros 45 minutos. Aquí juega un papel importante y es la telemedicina. ¿Qué piensas de la telemedicina para esos contextos en donde no en todos los lugares o a toda hora tenemos un neurólogo disponible para que interprete y dé su parte de la TAC que se acaba de realizar? Listo. Entonces, mira, con nuestra experiencia y muy pionero lo que ha hecho Claudio es que nosotros manejamos una red de hospital bastante grande. Manejamos casi 3 millones de personas, puestos de Wow. salud, 4 hospitales grandes. Entonces, son generalmente 26 lugares donde puede llegar un paciente Puede llegar un paciente con un ACV. de ACV. Ok. ¿Listo? Entonces, Eso es casi la mitad de la población de Bogotá, sí, ¿no? son 3 millones. Es la subred que maneja más pacientes en todo Colombia de la red pública. Brutal. ¿Listo? Entonces, la telemedicina ahí juega algo muy importante porque uno puede comunicar si uno tiene una sospecha de un accidente cerebrovascular. Si tienes la disponibilidad del ATAC y no está el neurólogo, uno puede enviar la imagen. Entonces, esos tiempos que tú estás mencionando se van a cortar, se van a optimizar mejor y eso se va a ver reflejado siempre en el beneficio del paciente para poder instaurar un tratamiento temprano. Entonces, me parece que en esta época, sí, incluso desde antes, ya que no hay neurología disponible en muchos lugares, la telemedicina ahora juega un papel esencial y todo debe tratar de virar ahí para poder abarcar más población, para poder mejorar la calidad de la población. Y todo esto también se va a ver reflejado, digamos, como en el contexto de salud pública, ya que, como también ya lo habíamos mencionado en un podcast anterior, un paciente con ACV que no se ha tratado o que quede con discapacidad, eso va a dañar la economía futura de una familia y va a retrasar la economía del país porque Claro. perdemos mano productiva que más adelante puede sacar mejoría con todo esto. Entonces, ahí se comienza a complicar la situación. Sí, sin duda, la suma del trabajo de todos nosotros impacta en el PIB de una nación. Exactamente. Entonces, si tenemos una persona que ya no puede trabajar, pues obviamente eso va a tener un impacto a largo plazo. Y si no es solo una persona, sino que son cientos de personas porque están quedando incapacitadas, porque no se está haciendo un manejo adecuado del ACV, pues obviamente eso va a empezar a tener un impacto global duro sobre la economía de una institución, de una nación, de hecho. Y lo otro, Sebastián, estamos en países latinoamericanos donde, digamos, la situación es mucho más complicada. Muchos son cabezas de familia. Claro, un paciente de eso sufre un ataque Exacto. cerebrovascular
es cabeza de familia y pues el impacto que eso tiene a su alrededor. Exacto. Entonces, a lo que tú vienes mencionando es, no solamente son cientos de personas con accidente cerebrovascular, sino lo que hay debajo de todo eso. Y ahí es donde viene el perjuicio a toda la comunidad, al mismo país y nos retrasa. Entonces, en todos los sentidos, socialmente, políticamente, económicamente. Entonces, por eso se hace tan necesario identificar el ACV, manejarlo correctamente, saber qué imágenes Educar a la utilizar. población, Exactamente. educar a los profesionales de la salud en el manejo del ACV. Creo que el trabajo Es duro. es duro, pero es un buen reto. Es un buen reto y creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. Yo recuerdo eh, hace ya una década que empecé a trabajar mucho en temas de educación con distintas empresas y, y había momentos en donde ni siquiera TAC habían. Creo que ya por lo menos hay más acceso a TAC, hay más disponibilidad de TAC. Momentos en donde no había medicamento para tratarlo, la RTPA. ¿Sí, la RTPA? Sí, Sí, señor. la RTPA. Eh, y, y ya hay más acceso a esto, de hecho hay más conciencia al escenario. Yo creo que hemos avanzado, pero todavía falta mucho por recorrer. Creo que la educación al paciente también es importante. Lo que tú decías ahorita me parece fundamental. Muchos pacientes minimizan los síntomas, muchos familiares minimizan los síntomas de su familiar que está sufriendo un ataque cerebrovascular y dicen, "No, acostemos, démosle un acetaminofén. Eso fue que se puso mal. Se le bajó el azúcar, ¿cierto? Minimizan los síntomas, cometiendo el peor error es que lo ponen a dormir, perdiendo el tiempo de ventana de manejo. Exacto. Y ahí es donde viene en contexto lo que dices, educar. Sí, Es salir a la calle, mostrar cuáles son los síntomas de ACV, volverlo algo, digamos, que aparezca en televisión, en horarios premium, de cuáles son los síntomas, qué consecuencias tiene. Incluso muchas políticas, digamos, en Estados Unidos son propagandas a las 8 de la noche donde dan los programas, donde toda la población está, propagandas de 1 o 2 minutos, donde promocionan, ¿sí?, el ACV, las consecuencias, las velocidades con que se tienen que hacer las cosas, qué pasa si no. Entonces, esto lo tenemos que volver una política, nos toca socializarlo y no es solo prevención secundaria, que es lo que uno da con medicamentos, sino la prevención primaria para que evitar las secuelas de este problema que es muy, muy grande. ya que tocas el tema de prevención secundaria, ¿qué tal si hablamos un poco de eso? O sea, Me parece perfecto. ¿cuál es el impacto que tiene esa prevención secundaria? ¿En qué momento la inicio? ¿Cuándo paso de prevención primaria a secundaria? Y todo ese contexto que está alrededor de esto. Listo, entonces digamos que la prevención primaria en ACV no es que yo voy a dar un medicamento y con eso te voy a evitar que te dé un ACV. La prevención primaria en esto, entre comillas, uno lo que puede hacer es buenos hábitos. Entonces, Ok, esa es la primaria. esa es entre comillas la primaria. Ok. Entonces, alimentarse correctamente, disminuir consumo de carnes rojas, bebidas azucaradas. Entonces, comenzar Estilos de vida estilos de saludable, Entonces, ejercicio. ejercicio aeróbico, anaeróbico, digamos, evitar, digamos, como los extremos, la obesidad generalmente, o a veces algunas cosas de ayunos prolongados. Entonces, digamos que es un contexto de situaciones que todos debemos tener, no Claro. solo para evitar el ACV, sino para muchas enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. Tener buenos hábitos nos va a ayudar a prevenir Sin duda. un primer evento. Ahora viene, te dio un ACV, ¿qué vas a hacer? Entonces, aquí es donde viene la otra parte de la educación. Siempre uno no se puede educar al paciente únicamente, sino al contexto social que hay alrededor de la paciente del paciente, y el más cercano es la familia. Es educarlo de que debe estar pendiente que se tome el medicamento, estar pendiente que vaya a sus citas médicas, estar pendiente de los exámenes adicionales. Porque si eso no sucede y uno no educa todo lo que hay alrededor de un paciente con ACV, ahí es donde viene el problema de que no se tomó la prevención secundaria y vienen las recurrencias. Vuelve a repetir un ACV y si da un ACV sobre un ACV o te dio un ACV, no lo trataste por diferentes situaciones y quedaste con una paresia del lado derecho, Claro. te dio ahora del otro lado por no ser Ahí sí. juicioso con la prevención secundaria y hasta ahí No, llegó. pues, Y no solamente el problema es del paciente, porque el paciente sabe que tiene ese déficit. claro. El problema ahora es si tienes hijos,
si tienes esposa, le dañas la vida a ellos, Claro. ¿sí? La esposa debe dejar de trabajar Para para cuidar. cuidar, ¿sí? El hijo debe dejar sus sueños para cuidar, ¿listo? Entonces, uno tiene que mirarlo en un contexto más amplio que el paciente únicamente, ¿sí? Entonces, de la prevención secundaria, eso ahorita no es, le doy aspirina y se va, que eso, créenos, que Sí. eso lo hemos visto un montón de veces y es una mala, como una mal voz a voz que se ha venido dando con el tiempo. De hecho, aprovecho lo que estás diciendo ahí porque hay una de las, como de las dinámicas que he tenido en el podcast, que es como hacer esa pregunta al especialista de qué es eso, ese error o esa praxis que ha visto en el ejercicio clínico de los profesionales en medicina, que definitivamente tú dices, por favor no hagan esto, por favor no lo sigan haciendo. Listo, entonces digamos que eso fue algo con lo que Claudio se encontró de primera mano cuando él comenzó a hacer la práctica intensa de neurología en la subred. Se encontraba con eso, pacientes con ACV en una camilla, no avisaban que estaba en ventana y no, ya le dimos aspirina, ya se va para la casa. O uno se los encontraba en consulta. Entonces, una de las Y me primeras... dices que múltiples veces encontraron algunos Sí, escenarios de así ese, es. Y eso de ese sucede tipo. muy común, no solo acá, uno lo ve en muchos lados. ¿Sí? Y eso es entonces la primera cosa que uno no debe hacer. No todo es ACV y le doy aspirina, no. ¿Sí? Por eso es que uno debe hospitalizar al paciente, que sea visto, digamos, por neurología, pero si no, uno tiene, y para eso son, digamos, como estos cursos y este podcast, para no quedarse encerrados en un solo escenario. Uno debe estudiar al paciente. Hay muchas causas de ACV. Entonces, digamos que se obstruyó una carótida. Entonces, no es darle aspirina, sino puede ir a algún tipo de intervención, ¿sí? Para poder destapar la carótida y te mejoras, Claro. ¿sí? Y ya tienes tu prevención secundaria. Fibrilación auricular, otra causa, ¿sí? Defectos en las paredes del corazón que pueden ser sometidos a cirugía. Entonces, no solamente es aspirina, ACV. Entonces, eso es algo que quiero que nos quede claro a todos, de que hay que investigar al paciente y tratarlo con respecto a lo El que se origen. encuentre la causa. Ok. Exactamente. Que lo habitual y lo más común es que uno les dé un antiagregante. Digamos que hay diferente, uno puede agregar aspirina, clopidogrel, a veces ambos. Eso es uno como de los principales mensajes que quiero dejarles acá. Siempre individualizar, siempre buscar más allá, no lo que uno tiene a la vista. Entonces, y nunca está de más preguntar. ¿Sí? Eso es buenísimo. ¿Qué tal si entramos en un contexto, aprovechando un podcast anterior que hicimos con el doctor Claudio, como de la primera parte del ataque cerebrovascular, y te voy a dejar la tarea difícil, que es como, danos unos tips, 3, 5 tips de esa primera parte y de esto como para llevarnos nosotros en este podcast sobre el manejo integral de ese paciente con ataque cerebrovascular como profesionales de la salud, como profesionales en medicina, tanto los médicos como las médicas pues, de Latinoamérica. Listo. Entonces, digamos que lo primero es aprender a identificarlo. ¿Ok? Déficit súbito. Déficit súbito, en el 90-95% de los casos, se traduce en un accidente cerebrovascular. Ok. 1. 2. Tratar de contar con una tomografía. Y si uno no la tiene, saber dónde dirigirse, dónde mirar, dónde conocer su alrededor, digamos como el escenario donde uno se mueve para poder dirigir donde haya un ataque. No hay necesidad de tener resonancias ni imágenes avanzadas, sino un ataque simplemente. Ok. Eso es como lo segundo. Lo tercero, si uno ve un ataque normal, pero clínicamente uno tiene sospecha de que es un ACV, trátelo. Descarta hipoglicemia Exactamente, y trate. y enfóquese. Sí, después uno mira si fue un ACV o no. Ok. Pero las guías y las recomendaciones es preferiblemente se trata un déficit súbito, habiendo descartado hemorragia e hipoglicemia, a no tratarlo. ¿Sí? Incluso se ha demostrado. Hay mayor riesgo en Exactamente, que dejarlo si quieto. así tú tengas un MIMIC, que es
una enfermedad que se parece a una ACV, Sí. ¿sí? Pero no es una ACV, se prefiere tratarlo, ¿sí? Y se ven que las consecuencias son mínimas o nulas a que dejes al paciente con un déficit pensando que pudo haber sido otra cosa. Entonces, trátelo, es como la otra recomendación que hay. Investíguelo. No se quede uno con simple fue una ACV, le doy aspirina. No, búsquele cosas básicas. Un perfil lipídico, eso lo encontramos en todos lados. Su glicemia, su tiroides. ¿Sí? Mirar cómo están los vasos sanguíneos para ver qué tipo de obstrucción tiene. Un estudio del corazón. Esas cosas básicas, hágalas. ¿Sí? No hay necesidad de tener un neurólogo para poder pedir ese tipo de exámenes. Ok. Y finalmente, educar. La educación es la parte quizás más importante de ayudar al paciente. Entonces, no es solo educar, decirle al paciente, tienes una ACV, te vas a tomar esto, no vas a hacer esto, es mejor guiarse por este lado, sino a la familia. Y eso, educando a la familia, esa voz se va a replicar, va a seguir, digamos, pasando de un lado a otro, y Sí, eso claro. también nos va a ayudar a que si a otra persona cercana a ese círculo del paciente que sufrió una ACV le sucede algo similar, ahí va a estar. Y eso lo hemos visto a diario en nuestra experiencia en nuestro hospital. Entonces, digamos que esos son como los mensajes más importantes que les puedo dar en cuanto a los tips Brutal. para ACV. Buenísimo. Creo que son muy buenos tips. Y sin duda, ese último punto que menciona sobre la educación, no solo a nosotros mismos educarnos en el tema del contexto de la ACV, sino transmitir una educación con un lenguaje mucho más apropiado para el paciente, para la familia, para ese entorno, sin duda va a hacer un impacto mucho más global. Me llama mucho la atención eso y que lo menciones. Bueno, doctor Orlando, gracias por estar con nosotros en este podcast de ataque cerebrovascular, en donde estamos tratando temas interesantes, temas en realidad que nos ayudan a marcar la diferencia a nosotros como profesionales de la salud. Y espero que estés con nosotros en nuevos episodios. Claro que sí, Sebastián, gracias por invitarme nuevamente. Y la idea es seguir adelante y enseñando la neurología de una forma fácil. Buenísimo eso me encanta. Bueno, a todos, muchas gracias por llegar hasta el final. Creo que esos tips han sido buenísimos y bueno, una conversación muy buena con el doctor Orlando. Y no olviden seguir las cuentas de Neurofilos, que son neuro-filos, que donde están pues el doctor Orlando, el doctor Claudio, todo su equipo de neurología, creando también contenido muy valioso y gratuito para todos nosotros como profesionales de la salud. Gracias, Doc. Ahí nos vemos entonces. Listo, Sebastián, cuídate mucho. Chao, chao.